tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Beneméritos, en donde la educación se hace palabra. El día de hoy tenemos a estas invitadas con nosotros. Vamos a platicar de un tema muy interesante y muy padre acerca de un congreso al cual ellas fueron. Acaban de ir hace poco a un congreso en donde estuvieron hablando de temas muy interesantes que pues nos deberían de importar a nosotros como estudiantes, ¿no? Y en especial a ellas que están en su licenciatura. Bueno, primero antes de continuar, chicas, se presentan, su nombre, el semestre en el que están y en qué licenciatura están. ¿Quién gusta iniciar? Ok, me llamo Ana Sofía Álvarez Talamantes, soy de segundo semestre de la licenciatura en educación preescolar. Muy bien. Mi nombre es Evelyn Carolina Luna Carrizales, en la licenciatura de educación preescolar en segundo año A. Mi nombre es Ingrid Samara Castillo Sánchez, de la licenciatura en educación preescolar en el grupo de segundo año B. Muy bien. Chicas, bueno, ¿hace cuánto tuvieron un viaje? O sea, nuestros compañeros tuvieron un viaje, fue Hace una semana en Puebla. En Puebla, hasta Puebla se fueron. Casi internacionales, falta tantito nada más. ¿Cuál fue el nombre recuerdan más o menos el nombre o del curso, del congreso? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Quién las invitó? ¿Cómo fue como está? Un poquito cuéntenos de esa historia de cómo se enteraron del congreso, quién les dijo, quién las invitó, cómo se animaron a ir. A ver un poquito, por favor. Pues principalmente la información nos la pasó la Veno, la maestra Paulina. En una clase llegó y nos comentó pues como esa vinculación que hubo de parte del congreso, ¿no? De neuroeducación y neurodesarrollo. Pues por ejemplo a mí el tema, siento que es un tema que casi no se toca, casi no se aborda, entonces principalmente fue como la razón por la que me interesó y dije quiero ir. Okay. Esto de neuroeducación o neurodesarrollo, yo siento que se ve como muy técnico, como muy de, ay, eso ya nada más lo hablan los científicos, una cosa así, pero ya más en la práctica, ya más en lo real, en lo que estuvieron ustedes, en los talleres en los que escucharon, es en realidad como muy complejo o muy, es como una duda, ¿no? ¿Es de verdad como tan complejo? ¿Es algo que sí se puede llevar a cabo en nuestro día a día, tanto en las prácticas, en la educación, o como ya frente a los niños? Pues yo considero que sí es algo que se puede llevar a cabo, sí es algo como tú lo mencionabas, sí es algo muy técnico, basándose también un poquito en la ciencia, por ejemplo, en este caso nosotras somos docentes en formación y eso se inclina también un poquito mucho a la medicina. Pero sin embargo es algo que sí se puede poner en práctica, es algo que sí se puede poner dentro del aula. Yo creo que también ahí se mencionaron estrategias, como nosotras docentes en preescolar debemos de poner en práctica y todo eso sí lo vimos en ese congreso. Ok, muy bien. Son cursos o son, yo creo, como oportunidades que la escuela nos ofrece. Claro. Son oportunidades que además de, por supuesto, la convivencia, el viaje, el paseo, que eso a lo mejor puede quedar como en un segundo término cuando nos podemos enfocar en qué fue aquello a lo que vamos a aprender, ¿no? Y que de alguna manera, yo he escuchado a algunas de sus compañeras, ahorita vamos a escucharlas a ustedes, de las compañeras que fueron al congreso, que son cosas como muy interesantes y que en ocasiones, a veces aquí en la escuela, a veces como no se puede como profundizar tanto como en estos talleres, y que nos gustaría a veces como que fueran, ojalá ahí en las clases sean así como aquí en los congresos, pero se entiende que son como talleres o cursos, congresos que se diseñan para eso, ¿no? Para llamar o captar nuestra atención y poder aquí ya en las aulas, en clases, pues motivarnos y motivar a los compañeros. En ese sentido, por ejemplo, ¿tuvieron ustedes como alguna apertura en el sentido de motivar a sus compañeras? Sí, pues yo creo que la maestra Paulina, como comentó mi compañera Sofía, la maestra Paulina fue quien nos motivó a
a participar, a ir al Congreso. La verdad se dio apertura a todas las compañeras. Fue por decisión propia de que yo quiero ir, yo me motivo y yo voy a ir, ¿no? Pero sí, la verdad sí se nos dio la apertura a todas, se nos dio la oportunidad y sí, más que nada nos motivaron y fue como de que wow, o sea, es como tú dices, es algo que no se ve aquí y la verdad sí nos dimos cuenta y están de testigo ellas que es algo que pues a lo mejor sí se pueden tocar algunos temas aquí, pero el ir allá es como prepararte más, o sea, se especifican mucho en todo también lo de, no nada más como te digo, tiene que ver la medicina, pero también nos ponen en práctica todo como docente, ¿no? Y son profesionales, ¿no? Los Sí, que están claro. hablando de eso. Son profesionales, gente que se dedica a eso, que se dedica a investigar sobre esos temas específicos. Y es por eso que llama tanto la atención, ¿no? Que agrada tanto, que nos gusta tanto poder escuchar como a esas personas que se dedican a eso, a enseñar, como nosotros lo hacemos, pero ya más como profesionalmente, ya como más enfocado en esos temas, ¿no? Eso las motivó entonces a participar en el Congreso. Del Congreso, en cuestión de un ambiente académico, en el Congreso, ¿qué es algo que les llamó como mucho la atención? ¿Hay algo que les dijeron, esto nunca se me va a olvidar, esto me gustó mucho, llamó mucho mi atención? Pudiera haber como algo que pudieran decir, esto es totalmente a lo que vine, por así decirlo. Bueno, por mi parte, en uno de los talleres de estimulación sensorial, nos explicaron cómo ese desarrollo que va teniendo el niño y cómo debemos presentarles nosotros los estímulos. Nosotras, todas que estamos en licenciatura en educación preescolar, yo creo que es muy importante que nos informen cómo es ese proceso en el que el niño va adquiriendo todas esas habilidades, ya sea sentidos multisensoriales, para que vayan como pues adaptándose y desarrollándose sus sentidos en general. Es una de las cosas, las actividades y las estrategias que nos mostraron, yo creo que son de las que se me quedan más marcadas, como cosas tan básicas de pintar el arroz y hacerlo colorido para que los niños pues se les haga llamativo y ellos vayan explorando. Nos mostraron muchas actividades que podemos implementar que en lo personal a mí creo que me servirían en mi práctica. Claro. De igual manera yo también compartí con mi compañera ese taller y la verdad fue un taller maravilloso, increíble. La verdad creo que los materiales eran muy sencillos y a pesar de eso más que nada nos quedó que con materiales sencillos podemos nosotros aprovechar para sacar pues el aprendizaje de los niños, ¿no? Algo que me quedó muy marcado es que nos explicaban que todas las actividades deben involucrar a todos los sentidos. Esto para que pues les sirva el neurodesarrollo de los niños. Y eso creo que es lo que más me quedó marcado de ese taller. Tengo entendido que fue el primer congreso. Sí. Fue un primer congreso, fueron partícipes del primer congreso como de este inicio del estudio, de un desarrollo de investigación, me imagino, muy complejo, pero muy práctico también. O sea, están diciendo ustedes que son cosas que toman en cuenta, que van a tomar en cuenta para sus prácticas. Cosas que van a llevar frente al aula, van a llevar a cabo frente al aula, y cosas que a lo mejor nosotros pudiéramos decir granos de arroz pintados como por, pero tiene un trasfondo, yo imagino, tiene como todo un trasfondo de un porqué, de una teoría que habla de esas conexiones cerebrales, ¿no? En nuestro cerebro que hay, o sea, hay todo un trasfondo, me imagino, por qué, ¿no? Y les hablaron, yo creo que de eso un poco, ¿no? Como que dan un poco de teoría y la práctica. Muy bien. ¿Y de eso pudieran como comentar algo? En el sentido de algo que les haya sorprendido, de que, oye, algo de lo que se hayan enterado, o como algún dato curioso que quieran como compartirnos. ¿Se acuerdan de alguno? Bueno, nos hablaron mucho de las primeras conferencias del desarrollo prenatal, que el desarrollo de un niño al momento del embarazo influye a lo largo del desarrollo que tiene como infante y como adulto.
que el proceso en el que el cerebro termina de desarrollarse, a lo mejor nosotros creemos que es en preescolar o cuando ya pasó primaria, incluso cuando ya está en la universidad, nuestro cerebro termina de desarrollarse, y nos comentaron que no, que se han dado casos inclusive hasta los 65 años donde nuestro cerebro deja de desarrollarse y deja como de hacer esas ramificaciones neurológicas que tú mencionabas. Y que comienzan desde el embarazo. Desde el embarazo. Sí, incluso nos comentaron que, por ejemplo, se debe de tener cuidados específicos desde 2 meses antes de que se empiece a formar el feto. Eso en la mujer. En el hombre es hasta 2 años antes que tiene que haber ese cuidado. Claro. O sea, antes, inclusive un hombre antes de embarazar a una mujer tiene que cuidarse mucho él. 2 Sí, años 2 años antes de planear su embarazo. Y que en ese caso, por ejemplo, la salud mental de una mujer embarazada es mucho más importante que su salud física, y cualquiera diría que a lo mejor es al revés, ¿no? Sí. Pero no, tiene mucho e influye demasiado en un niño y en su desarrollo la salud mental que tiene la madre. Qué importante yo creo que son esos temas que casi no se oyen, no se escuchan, temas que a lo mejor escuchándolas yo ahorita siento que deberían de todo el mundo saber. O sea, yo me imagino, si yo hubiera sido de ustedes, hubiera salido de ahí como con ganas de compartir eso de que, oye, todo el mundo tiene que saber esto. O sea, ¿por qué nadie se prepara? Porque ahorita ya no es como comúnmente, a lo mejor, como antes tan visto esto de estar preparados para tener un bebé, estar listos, digo, hay diferencias entre deseado y planeado. Esas cosas, ustedes como docentes en formación, me da gusto que ya lo estén sabiendo, ¿no? Y que de alguna manera allá afuera, bueno, desde aquí con nuestros compañeros puedan divulgarlo, y es lo que estamos haciendo aquí, platicando de esto, pero pues en el aula, con sus niños en el aula, en la escuela, en prácticas, y pues con los papás de estos niños. Así que pues que bueno, me da mucho gusto que esto, entre tantas cosas, me imagino que aprendieron, podamos o puedan llevarlo a la práctica. Inclusive, a lo mejor, ¿por qué no? Quedan invitadas para otro programa si quieren y si se animan, como profundizar a lo mejor algún tema. Si alguien está interesado, pueden hacer preguntas. Para los que nos ven, pueden hacer como preguntas específicas de esos temas que están escuchando por encimita, y ya después nos podremos a lo mejor reunir para platicar con más profundidad. Oye, a lo mejor invitar a algún maestro que las acompañó, maestro, para platicar de esos temas como tan relevantes e importantes. Este curso que tuvieron, este congreso, de alguna manera nos lleva como a una reflexión, nos lleva como a pensar en nuestra formación docente. Yo siempre en varios programas he dicho, ¿no?, que ya somos maestros, porque los niños ya nos dicen maestro, profe, maestra, pero estamos en una formación inicial. En tanto a esta formación inicial, en nuestra formación docente, ¿creen que este congreso cambió su perspectiva de formarse? Su perspectiva, su pensamiento de yo tenía una idea antes de mi escuela, de mi educación, de mi preparación, y después del congreso tengo algo totalmente diferente. Pues yo hablo por mí, por mi persona en la formación docente, y la verdad sí cambió. Yo creo que fue un cambio no radical, pero sí fue un cambio de ver ya el aula, de ver mi práctica, de ver todo lo que se tiene que ver, porque hablamos, como ya lo hablaron mis compañeras, de lo sensorial. Hablamos también, fíjate, un tema que a mí me llamó mucho la atención y que no pensé que fuera a impactar tanto en los niños, es los periodos de sueño. Los periodos de sueño, tanto como en los niños, tanto como en los adultos. Pero es algo que puede llegar a afectar tanto a los niños, la verdad no se imaginan. O sea, a veces ni uno como persona, ni tal vez como padres los preparan para ser papás, pero no se imaginan la importancia que tienen los periodos de sueño en los niños. También el cuidado, como lo comentaron, el cuidado del embarazo de la madre, o sea, la importancia que tiene que ver no tanto la salud física, sino es mucho más importante la salud mental, porque a veces uno como mujeres pues tiene estereotipos de que, ay, me voy a poner más gordito, después del embarazo me sale esto, me sale lo otro, pero realmente, o sea, en lugar de ponernos a pensar en eso,
es más importante ponernos a pensar en la salud mental, en sentirnos bien, en estar bien, en nuestra alimentación, que también es súper importante. Entonces yo creo que el tocar estos temas allá en el Congreso y profundizar y saber que venían de especialistas, porque pues fueron maestras, fueron doctoras más que nada de la neurociencia, de la salud mental. Entonces uno sí queda como de que impactado por toda la información, pero la verdad con base a mi formación docente sí cambió mucho mi perspectiva de qué es lo que tengo que tomar en cuenta para los niños, para la infancia, para dentro del aula, para los papás. También se habló mucho de las relaciones con los papás, como nosotros docentes en formación tenemos que llevar una relación con los papás. Entonces yo creo que sí cambió la perspectiva. También hablaron mucho del TEA, niños con TEA, TDAH, todo eso. Y este último tema que dices, últimamente, en los últimos años, me imagino que les hablaron de estadísticas, ¿no? De que en los últimos años ha incrementado muchísimo el tema de niños con algún aspecto autista, TEA, TDAH, hiperactividad, un montón, según he escuchado, leído un poquito, que ha incrementado mucho estos temas y que seguramente no sé si les ha tocado ya en prácticas como encontrarse con algún niño con algún diagnóstico de esto, ¿no les ha tocado? Sí. Por ejemplo, igual con la reflexión, algo que yo me llevo y que nos mencionaron justo la misma ponente del tema del trastorno del sueño, es las descargas energéticas. Una cosa que yo siento que a mí me hubiera como funcionado demasiado en mi práctica, que reflexiono y digo, es que si yo hubiera venido antes al congreso aquí, hubiera sido un poco distinta la práctica. Son esas descargas que haces con los niños, principalmente los que tienen TDAH, la hiperactividad, todo, cómo influye el que ese niño descargue toda la energía y después pueda como enfocarse en una actividad. Nos dijeron que para presentar un tema nuevo, nosotros a los niños teníamos que realizar como esa descarga de energía. Por ejemplo, si querías presentarle el tema de el que sea, el sistema solar, y querías que te pusiera atención 10 minutos, tenías que hacer esa descarga de 10 minutos, ya sea ponerlo a correr, ponerlo a hacer activación física. Tenía que ser equitativo, 10 minutos de esto y 10 minutos de atención. Ok. O sea, prácticas, o sea, que desde la teoría explican, pero que a la hora de la práctica decimos, si hubiera sabido esto antes. Si hubiera sido otra cosa. Pero qué bueno que ya lo saben, o sea, qué bueno que ya tienen esos nuevos conocimientos y que confío en que así será, pueden compartir con sus compañeras, con las que no fueron al congreso, con los que no fuimos al congreso, como compartir estas como tips, pudiéramos decir, estos tips de lo que aprendieron para poder llevarlo a la práctica, en las prácticas, para la redundancia, ¿no? Un antes y un después del congreso para tus prácticas o para tu vida como estudiante, ¿crees que hubo? ¿Cómo fue este cambio en caso de que hubiera sido así? Sí, claro, pues yo antes ya implementaba pues diferentes estrategias, ¿no? Al momento de yo impartir pues mis intervenciones, pero ya después del congreso me di cuenta de pues que existen muchas estrategias que no me pasaban por la mente, honestamente. Eso de las descargas de energía, la verdad me sorprendió demasiado, creo que es de lo que más se me quedó marcado y creo que también me hubiera funcionado. Hasta el momento pues no me ha tocado a mí pues establecer algún vínculo en alguna de mis intervenciones con algún niño que presente pues TEA o algún otro trastorno, pero sin embargo siento que para futuras prácticas sí es de gran ayuda. Además de que pues también yo estuve en un taller específicamente que hablaban de TEA. Okay. Entonces ahí se nos mencionaba que pues los niños que tienen TEA ven el mundo de otra manera completamente diferente, pues a ellos los estímulos sensoriales les pueden afectar más y es por ello que pues como docentes en formación tenemos que implementar diferentes estrategias para incluirlos, es decir, actividades en las que nosotros digamos, bueno, consideremos que les pueden quizá afectar o beneficiar de cierta manera ciertos estímulos y ir ideando ciertas estrategias.
comentaste que sí, yo sí he tenido la experiencia de estar con un niño con TEA en nivel 3. Nivel 3 ya, o sea, sí, fíjate, la verdad ya es de que camp, o sea, ya él ya debería de estar, no debería de estar en preescolar, ya debería de estar en una escuela especializada. Pero también aparte del TEA, que es el trastorno del espectro autista, mutismo selectivo también presentaba mutismo selectivo. El mutismo selectivo, para las personas que no saben, es una ansiedad severa en el niño. O sea, está la ansiedad y el mutismo selectivo es una ansiedad severa en la infancia, lo cual se diagnosticó como mutismo selectivo. Aparte de eso, pues el niño desde chiquito pues ha sido medicado y todo eso. Y la verdad, fíjate que yo estuve con él un año, este ciclo que acabo pues ya que va a llegar a su fin el ciclo, estuve con él y eso fue yo creo que de las cosas que más me motivó, la importancia de estar preparada para estar con esos niños, porque yo dije, yo pues me siento capaz y fue como que un aventarme a un lago sin salvavidas, porque la verdad, no, o sea, qué complicado, pero la verdad uno lo hace con mucho amor, con todo el amor del mundo como docente en formación, pero sí te digo como, siento que me faltó. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a preparar. ¿Por qué? Porque pues así como se presentó este niño en mi práctica, me pueden tocar muchísimos más, y no nada más con TEA o con mutismo, sino también existe pues el síndrome de Down, o sea, existen otros trastornos, los cuales dije, pues al momento de que un niño venga y se presente en el aula con algún trastorno, yo estar preparada para saber qué debo de hacer, pues. Y mi miedo era, en lugar de perjudicarlo, o sea, beneficiarlo en su infancia, porque es muy complicado trabajar con niños así, no en el ámbito de que, ay, qué complicado, no, pero la verdad es muy complicado en el ámbito de preparar la clase para ellos, porque no nada más están los niños con otros trastornos como hiperactividad y todo eso, sino también ya es como de que le tienes que prestar más atención, tienes que hacer tus adecuaciones, tienes que hacer, o sea, es un montón de cosas que nosotros como docentes de información hay detrás de la clase, que hay, porque dicen muchas veces, ay, pues nada más los maestros van y juegan con los niños. Mucho más que eso. Exactamente. Entonces yo creo que eso también fue una de las cosas que a mí sí me tocó, afortunadamente, lo digo con mucho gusto, trabajar con un niño con TEA, bueno, con dos, pero más que nada con él en nivel 3. Y sí fue una experiencia, pues fue una experiencia enriquecedora y muy bonita, y lo cual me motivó también ir al congreso. Seguramente uno o más de uno, unas personas van a ver esos videos de nuevo ingreso, a lo mejor. Bueno, eso es lo que les espera, es lo que nos está esperando, y nos va a seguir tocando a nosotros, ¿no? Con niños con necesidades especiales, ¿no? Y que nos orilla a nosotros a pensar en que tenemos que prepararnos. Pero me gusta mucho esto que dices, Evelyn, de que no sea como con una pesadez de, ay, tengo que preparar aparte algo para este niño, sino que salga del amor por educar, por enseñar y por acompañar a estos niños, que es al final de cuentas lo que hacemos, acompañar a los niños, ¿no? Son experiencias muy, muy gratas, no son sencillas, por supuesto, pero este nivel de dificultad le añade a nuestro amor por la enseñanza a los niños, y suma mucho, yo creo. Así que gracias, es un gustazo escucharlas motivadas. Ojalá y que los que nos están viendo también se motiven de esta manera junto con nosotros, y podamos, si son alumnos en formación docente, incentivarlos a que se motiven, a seguirnos preparando juntos, como compañeros juntos, y pues en el aula con los maestros, ¿no? Que me imagino que también tu maestra titular estuvo también siempre presente ahí para contigo, igual nuestros maestros de aquí de la Veno están siempre con nosotros, apoyándonos. Y pues es la realidad, no vamos caminando en un camino difícil, pero no vamos solos, vamos acompañados, con maestros, docentes preparados, y con nuestros compañeros que al final de cuentas, al final de prácticas o durante las prácticas, oye, ¿cómo te está yendo? Oye, ¿qué te fue? Oye, platicando de nuestras experiencias, ¿no?
Y pues bueno, chicas, ya casi para terminar me gustaría compartir como una sección rapidita de estos aprendizajes que hemos tenido o de los cuales hemos platicado. A ver, voy a decir como una frasecita, una frase, y quien guste terminarla, lo hace. ¿Sale? Entonces, neuroeducación es... El desarrollo del cerebro. Desarrollo del cerebro, gracias. Un docente debe ser... Pues observador y flexible ante pues todas las situaciones que se presentan con los alumnos y comprometido, sobre todo comprometido con su labor. Gracias. La infancia necesita... Las bases de todo. ¿Por qué las bases de todo? Porque la infancia necesita, por ejemplo, en este caso, nosotros como docentes en preescolar vamos a hacer una base en la infancia de los niños, tanto como, pues en tu caso de primaria, nosotros de preescolar también. También necesita la base de los padres, la preparación que deben de tomar los padres, el apoyo de su alrededor, que quieras o no, influye mucho en la infancia. Así es, gracias. Aprender ocurre cuando... Descubrimos algo o presentamos algo para que los niños descubran. Gracias. El cerebro aprende mejor con... Pues con movimiento. Eso es algo que me quedó muy presente, que el cerebro aprende mejor cuando estamos en constante movimiento, cuando hacemos actividades que impliquen todos los sentidos y movimientos. Es una manera de desarrollar mejor la atención y la memoria. Gracias. Y la regulación. Me acuerdo mucho debería ser corto, pero ya me gustó lo que dijiste. Se dice mucho, ¿no?, que el cerebro es un músculo que tenemos que trabajar. Y así como los músculos, cuando uno va al gym, yo no voy al gym, pero ustedes sí, el músculo se tiene que trabajar, así también el cerebro. Fíjate que, perdón, te interrumpo, ¿no? Nos comentaban mucho que se estudian las bases cerebrales que se forman en el autogeno. Es como un proceso óptimo, pero pueden existir dificultades que se van presentando. Por eso, como lo mencionó mi compañera Sofía, la maduración del cerebro puede llegar incluso hasta los 65 años, que se sigue desarrollando nuestro cerebro. O sea, dice, uno deja de aprender cuando ya sale de la escuela, o de que cuando ya me gradúo de la universidad. No, o sea, a veces hasta los 65 años seguimos aprendiendo y nuestro cerebro se sigue adaptando a todo. Formación permanente, digo yo, ¿no? Sí. Tenemos formación inicial aquí como estudiantes, formación permanente, pero también en la vida, en nuestro día a día, Claro. siempre estamos creciendo, ¿no? Y por último, mi mayor aprendizaje del Congreso fue... Pues yo creo que mi mayor aprendizaje del Congreso, es que son muchos, la verdad. Algo así Como te cortito, digo, que sí te fue un aprendizaje muy concreto. Finalizamos el Congreso muy felices y más que nada el cómo trabajar y lo que lleva de trasfondo la infancia, los niños, los adultos, porque también nos hablaron la adolescencia, también nos lo mencionaron. Entonces, yo creo que eso. Ok, gracias. Pues bueno, podríamos como yo creo platicar mucho más, porque fueron muchas cosas de las que escucharon, aprendieron, se prepararon y van a llevar a la práctica, ¿no? En las prácticas, para la redundancia otra vez. Pero bueno, queda la invitación abierta, cuando quieran, este es su lugar en el cual podemos platicar de lo que ustedes quieran, en tanto nos interese para nuestra formación inicial. Invitados también alumnos de la Benemérita Escuela Normal Urbana, si tienen algún tema del cual quieran platicar aquí en este espacio, es también suyo. Gracias, chicas, gracias por atender a esta invitación de platicarnos cómo les fue en su experiencia en este congreso. No me gustaría despedirme sin antes nos puedan invitar o motivar a los alumnos de la escuela, de la BENU. Son buenas estas experiencias de congresos, de salidas, de que más allá, y por supuesto que lo hay, la convivencia, la fraternidad, el paseo, el viaje, esto de aprender. Una o dos personas de ustedes que quieran invitar o motivar a los padres a que se animen cuando haya estas invitaciones.
Bueno, yo también se la hice a mi grupo cuando llegamos del congreso y también la hago abiertamente. De verdad es muy importante que nosotros como maestros nos informemos. Sé que lo dicen incluso los maestros y a veces nosotros decimos, ay, O suena como cliché. un cliché, luego lo leo, o luego leo este super documento que dice el profe que es muy importante. Sí son importantes. Digamos que como que me cayó el 20 de que tenemos que tener una preparación para no afectar ese desarrollo de los niños, más que son estos temas muy importantes, muy interesantes. Todas las ponentes que fueron estuvieron muy preparadas y capacitadas y anímense, de verdad son temas muy importantes que a lo mejor al mero momento que los escuchan dicen, o sea, rescato lo que me funciona, pero si nos ponemos por ejemplo a pensar incluso semanas después, haciendo reflexión, ¿no? Ya todos esos temas los podemos concretar fácilmente en nuestra práctica con actividades muy sencillas y básicas como nos lo mencionaron allá. Pues la verdad sí, como comentaba Sofía, yo la verdad también lo hago más que nada para prepararnos y es muy importante la preparación. Antes como ya lo comentó, de que no le damos tanta importancia, pero realmente es muy importante la importancia de estar preparadas porque vamos a estar frente a niños, frente a los primeros aprendizajes, a las primeras metas, a los primeros sueños, a los primeros desarrollos, aprendizajes que van a llevar consigo toda su vida. Entonces sí es súper importante estar preparados y capacitados para hacerlo de una manera correcta que los beneficie a ellos y no los terminemos afectando al final de cuentas. Gracias. Bueno, sí, claro, porque como mencionaron mis compañeras, nunca paramos de aprender. Entonces, en todo momento nosotros estamos en constante aprendizaje. Y puede que aquí en la Benemérita Escuela Normal Urbana sí nos brinden muchísimas herramientas y muchísimos aprendizajes, pero si tienen la oportunidad de asistir a un congreso como el que se llevó a cabo, no la desaprovechen, de verdad es una gran oportunidad y te llenas de aprendizajes que, bueno, yo en lo personal en mi vida creí que iba a regresar con tanto. Es el primer congreso, Sí. Esperamos que haya muchos más, así que si salen convocatorias aprovechenlas y digan que sí. Chicas, otra vez muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos en un próximo capítulo de Entre Beneméritos.